Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, está con nosotros. Ruth, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Cristina. Muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros, Ruth. A ver, no hemos hablado desde que, al menos acá en esta tribuna, no hemos hablado del triunfo de José Antonio Kast. ¿Cómo lo vivieron ese día en la interna, en el comando? Había cierta certeza, ¿no?, de que iban a ganar los comicios, pero hasta que no se cuenta el último voto, prácticamente uno no puede festejar. Eso es como norma. Sí, la verdad es que hemos tenido pocos minutos para poder festejar, para poder celebrar. Ha sido intenso el trabajo desde ese mismo día en la noche, el siguiente día con muchas reuniones, y no hemos parado, la verdad, así que nos daremos en algún minuto este espacio para poder celebrar. Sí, estamos muy contentos de que Chile haya elegido al presidente Kast como el futuro presidente de estos 4 años que vienen, y por todo lo que significa además la responsabilidad. Tomamos con mucha humildad obviamente este triunfo, pero con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, y por eso no hemos parado de trabajar, porque los chilenos eligieron al presidente precisamente para eso, para gobernar, y si bien todavía no está en ejercicio, pero es importante todas estas reuniones previas que él ha tenido para empezar a ordenar lo que va a ser su mandato. Ahora en la interna, ¿cómo se vivió también? Yo me imagino que en algún minuto, con el correr de las horas ese domingo y viendo la contundencia de los números, claro, hubo alegría. Usted estaba con el presidente electo, estaba con el equipo más cercano. ¿Cómo se vivió en la interna también esos primeros resultados y luego ya la consolidación del triunfo? Bueno, con mucha alegría, con mucha esperanza. La casa además la teníamos llena de gente que había llegado desde las 5:30 más o menos, empezaron a llegar, y luego ya tuvimos un rebalse, por decirlo de alguna manera, y las personas tuvieron que esperar afuera, así que teníamos una pantalla afuera mostrando lo que pasaba en el interior. Estamos muy contentos porque en el interior, no sé, creo que tuvimos como 1,000 personas, y a pesar de lo estrecho que era el espacio, la gente estaba muy contenta, estaba muy efusiva. Yo en la mañana, cuando fui a votar a las 8:30 de la mañana, dije vamos a ganar por un 58%, porque era lo que se percibía en el ambiente, en la calle, lo que veíamos en cada una de las regiones cuando estábamos, y la verdad es que fue un lindo triunfo con una amplia mayoría, que era lo que también nosotros buscábamos, este respaldo ciudadano para también hacer las modificaciones que se necesitan en materia de ley. El presidente electo anoche lo mencionaba, necesitamos llegar a un acuerdo con el Congreso para poder tener algunas leyes más rápido, sobre todo lo que tiene que ver en materia de migración. Sí, antes de avanzar como en ese tipo de planes que tiene el presidente electo, también yo me imagino que en la interna, y volviendo a la pregunta, después de tres intentos, ¿no?, por llegar a la moneda, tiene que haber, claro, ese sabor como a triunfo, que es evidente, pero además el peso de la responsabilidad de lo asumido. Y el propio presidente Kast, en ese minuto, el presidente electo, hace también como esta bajada de expectativas, considerando que las esperanzas de los chilenos, de los que votaron por él, están puestas precisamente en su gestión, en lo que van a ser sus 4 años de mandato. Sí, Cristina, mire, nosotros lo decíamos desde antes de que él diera ese discurso, que esto no iba a ser fácil. La situación país en la que nos encontramos es una situación compleja, con distintas crisis que estamos enfrentando, la crisis económica principalmente, que es la que con la cual tú puedes, realizar los cambios necesarios en materia de urgencias sociales, pero también el tema de la seguridad, que eso es clave para dar certeza no solo jurídica a quienes vienen a invertir en nuestro país, sino que dar certeza de cuidado, de orden público, el tema de las crisis en materia de salud, de vivienda, de educación. Sabemos que no va a ser fácil, pero se lo dijimos siempre a los chilenos, que vamos a hacer
todo, desde el primer día, y así se ha demostrado, y ustedes lo han visto en las distintas reuniones, los distintos equipos de trabajo. Los equipos de trabajo no han parado de trabajar, siguen elaborando sus propuestas, siguen sacando cálculos para esta agenda de los primeros 90 días, porque la idea es que también seamos realistas, y en ese sentido yo creo que los chilenos están claros de que el presidente electo no llega con una varita mágica a cambiarlo todo de un día para otro, porque esto requiere trabajo. En algunas cosas van a ser más rápido y van a poder ver de manera más rápida ciertas medidas, como por ejemplo lo que tiene que ver con listas de espera, que ahí esperamos tener pronta, digamos, quizás no reducción al 100%, pero en los primeros 90 días ver cómo esto va a ir cambiando paulatinamente hasta quedar en lista de espera cero. El tema del crecimiento económico, la inversión, estos viajes bilaterales también tienen que ver con el tema de la seguridad por una parte, el tema de la migración por otro, pero también el tema de la inversión, en la colaboración económica entre países. Y es por eso la importancia de mantener buenas relaciones comerciales con nuestros países vecinos, y para qué decir, ¿cierto?, con Estados Unidos, con China, que son potencias mundiales y que hoy día son nuestros grandes colaboradores en materia de exportación. Ruth, ahí usted dijo que claro, no se puede cambiar todo de un día para otro, no vienen a cambiarlo todo de un día para otro, pero da la sensación de todos modos que ingresan en este periodo de transición, además, antes que asuman el 11 de marzo, vienen trabajando hace tiempo, porque desde el día siguiente de la elección del lunes pasado, se vio que están avanzando, se han reunido ya incluso con el presidente Milei, hay una agenda internacional importante, hay anuncios con respecto también a los proyectos de gobierno que le interesa al presidente electo sacar adelante, al menos dentro de los primeros 90 días. Da la sensación que ya venían preparándose, y bajo esa lógica, ¿qué tan avanzada está esa futura instalación en términos de que van a llegar el 11 de marzo prácticamente con todo listo ya para empezar a gobernar sin perder ni un minuto? Efectivamente, la idea es no perder ningún minuto, es poder llegar ese día con los cambios que se necesitan hacer, sobre todo en materia legislativa, de poder ingresarlos prontamente, o incluso si podemos llegar a acuerdos con el Congreso, con las bancadas existentes que están hoy día, poder ingresarlos ahora y darles urgencia a partir de marzo. Eso es algo que se está trabajando con las distintas bancadas, con los jefes de bancada, para ver cuál es la mejor alternativa, digamos, porque recordemos que el mes de enero todavía es un mes legislativo en el cual se pueden ingresar algunos proyectos de ley, y en esa materia nosotros, tal como usted lo señalaba, venimos hace tiempo preparándonos, trabajando arduamente este plan 90 que viene ya también hace un par de meses elaborándose y trabajando ahí de la mano, dirigido por Bernardo Fontaine, quien ha hecho un tremendo trabajo con los distintos equipos, no solo con el equipo económico, sino que además con el equipo que tiene que ver con las medidas de seguridad, porque este plan 90 contempla medidas de seguridad, medidas de crecimiento económico y otras que tienen que ver con las urgencias sociales en estos 90 días, principalmente radicados en las listas de espera. Pero esos proyectos, por ejemplo, de 90 días, en este plan de 90 días, a ver, hay una frase que... hay algunos que son proyectos de ley hay otros que tienen que ver con medidas administrativas que se pueden tomar. Y eso lo daremos a conocer a partir de marzo, cuáles van a ser esas medidas administrativas, y además algunos proyectos de ley que probablemente pudieran ingresar ahora, pero si no se ingresan ahora van a ingresar a partir de marzo también. Es que el clásico, vamos a presentar un proyecto de ley, una frase acuñada por nuestros distintos gobiernos, ¿no? Distintos colores. Vamos a presentar un proyecto de ley. ¿Qué tanto va a haber de vamos a presentar un proyecto de ley? Al proyecto de ley aquí está y te lo tengo listo y lo presento hoy. Sí, la verdad es que tenemos varios de esos listos. Hay algunos que ni siquiera son proyectos de ley, sino que son modificaciones a leyes existentes, reforzar en algunos casos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema de los permisos, el poder desregular un poco la institución de los permisos, en donde hay muchas trabas. Esto hay que regularlo en el sentido de que sean
por ejemplo, hoy día no existen permisos en todas las municipalidades que tengan la misma cantidad de trámites que uno tenga que hacer. Esto debería ser de manera mucho más estándar, mucho más uniformada, los plazos que hay para las respuestas de cada uno de estos permisos que se solicitan. Entonces, ahí hay varias medidas que uno puede hacer, en algunos casos de manera administrativa y en algunos casos que tienen que ver con materia de ley, porque recordemos que este año, ya me estoy cambiando de año muy rápidamente, este año se aprobó esta ventana única que tiene que ver con la permisología y que se tiene que implementar. Se está elaborando el reglamento y ahí tendremos que también colaborar y estar muy atentos a el reglamento de esa ley para que se ponga en marcha. Hay otros proyectos de ley que deberían haber estado con reglamento ya instalado, que tienen que ver con todo el sistema de datos, la modernización del Estado, esta dirección de datos que se aprobó hace más de un año, y la ley decía que en 18 meses tenía que estar el reglamento, y llevamos 19 meses, si no me equivoco, y todavía no hay reglamento. Entonces, ahí va a haber que hacer avanzar la máquina un poquito más rápido, no a lo que está acostumbrado el Congreso, a demorarse 2-3 años, y cuando incluso hay una disposición legal en que ordena que el reglamento de esa ley esté en tal fecha, eso también se tiene que cumplir. ¿Pero cómo van a pedirle al Congreso que trabaje más rápido? ¿Van a ponerle acelerador tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que llegar a acuerdos con ellos, y obviamente tiene que ver mucho con si tú le das suma urgencia, discusión inmediata, porque para cada uno de esos tipos de urgencia, si es urgencia simple, cierto, tiene ciertos días para la tramitación de una ley. En rigor, cuando tienes discusión inmediata, debería esto tramitarse en el plazo de 6 días. Ya, pero eso va a ser una forma de acelerar el trabajo, o sea, imprimirle urgencias desde el Ejecutivo. Sí, y que la verdad es que los plazos se cumplan. Hoy día vemos cómo los plazos, lamentablemente, por mucha intención que haya o la urgencia que tú le pongas a un proyecto, no se cumplen los plazos. En algunos casos es por un tema procedimental que tiene que pasar a comisión mixta, y se va demorando, pero la idea es que aquí podamos tener un acuerdo con las distintas bancadas. Eso se está trabajando con las bancadas que hoy día son de oposición, y que van a ser el próximo oficialismo. Exacto. Para poder apurar, digamos, estas medidas que van a ser muy necesarias. Porque, a ver, uno de los proyectos que dijo el presidente electo que le interesa al Ejecutivo va a ser el de tipificar como delito el ingreso no como falta irregular a Chile, algo que se cayó en el Parlamento. Entiendo que en más de una ocasión, no sé si, pero recuerdo al menos que se discutió y se votó en alguna ocasión. Se votó en contra. El oficialismo actual lo votó en contra. Había acuerdo de la oposición actual en sacar adelante esto, pero no tuvimos el apoyo ni del Ejecutivo, obviamente, ni de los partidos que conformaban el oficialismo. Ya, y esto va a ser proyecto de ley dentro de los 90 días, pero ¿se presenta el proyecto o la idea es que esto salga dentro de los primeros 90 días? Para eso tendrían que, claro, ponerle discusión inmediata o discusión suma. Sí, se presenta dentro de los 90 días y con urgencia, con discusión inmediata, para que pueda, digamos, tramitarse lo antes posible. Ya, ahora, ¿qué pasa con el tema de las contribuciones? Que también es uno de los compromisos del presidente Kast y al cual se le ha puesto ojo, porque junto con la rebaja tributaria de las empresas, ¿no?, el impuesto corporativo, se dice que, ¿qué va a pasar con las arcas fiscales? Porque eliminar las contribuciones a la primera vivienda... Es materia de ley. Claro, todo eso es materia de ley, se va a demorar probablemente un poco más. En el tema de los impuestos corporativos, ahí hay que hacer una reforma tributaria, en la cual también esperamos tener el acuerdo del Congreso, y en otros casos, como son el tema de las contribuciones, ahí uno puede presentar un proyecto de ley. Obviamente tiene un quórum un poquito más alto porque tiene que ver con impuestos, y empezar a generar. Nuestro compromiso fue que al menos el primer año, ¿cierto?, los
adultos mayores estén exentos, y al término de los 4 años ya todos los chilenos en su primera vivienda tengan la exención tributaria necesaria del impuesto territorial que tiene que ver con las viviendas. Pero el tema de las contribuciones va a ir en el primer año, en el primer paquete de medidas, ¿o...? Es que eso es parcializado. Cuando nosotros lo presentamos, señalamos que queríamos que el primer año todos los adultos mayores su primera vivienda, o más que la primera vivienda, la vivienda principal, la vivienda que ocupan, porque algunos dicen, es que yo compré una vivienda antes o heredé, pero estoy viviendo en la segunda vivienda. No, es la vivienda donde viven, esa es la vivienda que va a tener esta exención tributaria, y después se va a ir de manera escalonada aumentando el padrón, digamos, de personas que van a quedar con esta exención tributaria, hasta completar en el cuarto año la totalidad, ¿cierto?, de exención tributaria en la vivienda principal. Ya, y ahora, eso... Y esto tiene etapas, digamos. En términos de celeridad, el empresariado, estuvimos con Susana Jiménez de la CPC hace un par de días acá, también pedía que el impuesto corporativo fuera una de las primeras medidas a tomar por parte del presidente electo. Yo me imagino que esto lo hablaron en el viaje a Argentina, porque los acompañó también a Argentina precisamente, ahí a Jorge Quiroga, al presidente Kast, al presidente electo. Me imagino que esto va a ser dentro de los primeros 6 meses también, ¿no? Efectivamente es parte de la reactivación económica. Si bien hay algunos grandes inversionistas que te dicen 2 puntos, 3 puntos no significan tanto en materia de inversión, lo que necesitamos es certeza jurídica, pero hay otros que sí, que son un poco menores, que te dicen sí, efectivamente un 2 o un 3% hace un cambio importante, digamos, en cuanto a la inversión que puedan hacer y a lo que puedan también recibir, y obviamente mantener el impuesto a las pymes, que para nosotros también es necesario, que hoy día están con un transitorio, pero la idea es dejarlo de manera definitiva en este menor porcentaje que hoy día existe, y sobre todo ese impuesto corporativo que se les va a rebajar a las empresas que generen o que logren de alguna manera bajar la informalidad. Hoy día tenemos mucha informalidad, sobre todo en las mujeres, y necesitamos eso también, reducirlo, porque eso colabora a que las personas tengan una mejor pensión, a que haya más ingreso en salud, para poder, ¿cierto?, dar cumplimiento también a los requerimientos que tienen las personas. Hoy día la informalidad hace que el Estado reciba menos impuestos en materia de salud, pero también hace que las personas no completen su posibilidad, ¿cierto?, de ahorrar para su pensión futura. Ahora, esta celeridad, este plan que yo me imagino vienen trabajando hace tiempo, ¿busca proyectarse más allá de los 4 años del presidente José Antonio Kast? O sea, nosotros lo hemos dicho, que aquí hay medidas que son de corto plazo, de mediano plazo, y otras que son de más de largo aliento. Lo que tiene que ver con infraestructura, inversión pública, eso obviamente no es algo que tú vayas a demorar muy poco, y para poder tener un plan económico y sobre todo un plan en materia de seguridad que vaya cambiando según el cambio de la metodología ilícita, digamos, necesitas tener un plan permanente, un plan de Estado, y lo hemos dicho en distintas oportunidades. Para nosotros el triunfo de este gobierno se va a medir no solo en la reducción de la inseguridad o en el aumento del crecimiento económico, sino que se va a medir también a quién se le entregue la banda presidencial. Y cuando tú tienes un proyecto de país que quieres que siga creciendo, siga una misma línea en cuanto de estrategia en distintas materias, necesitas que esto sea, ojalá por más de un periodo, y así nosotros lo hemos señalado, que ojalá que el sector, hoy día quienes componen la actual oposición y que van a ser el futuro oficialismo, pudieran gobernar a lo menos por 2 o 3 periodos, que sería lo ideal, porque esto también le da estabilidad al país, le da estabilidad no solo en... Se fue, parece, ¿no? De tema social, sino que tú das certeza, sino que tú también das certeza jurídica, das certeza de estabilidad al país, y esto colabora a que quienes quieran invertir en Chile sepan que al menos va a haber una línea común en quienes nos están dirigiendo. Sí, ahora
hablando del traspaso de gobierno, estuvimos con Claudio Alvarado la semana pasada diciendo que había buen espíritu, que incluso se iban a hacer las bilaterales, que él estaba de enlace junto con el ministro Elizalde para hacer el traspaso de mando. Sí. Ahora, ¿cuánto enrarece ese buen clima que se vio la semana pasada, famosa, entre comillas, ley de amarre, ¿no? Que está aparejada también al reajuste fiscal que se acordó con los empleados y los funcionarios públicos? Ayer el presidente de la UDI hablaba de corrupción directamente. Sí, la verdad es que escuchaba la intervención de Guille Ramírez en lo que ha hecho el gobierno. A mí me parece muy mal que entre gallos y medianoche decían hacer este amarre tan poco saludable tanto a la economía del país como también al próximo gobierno que ingresa. Ellos no pueden pretender que a través de una ley perpetúen los pitutos y que a través de una ley, digamos, el amiguismo sea apagado y que sigan en el Estado, en el aparato estatal, porque además si consideramos que hay personas que ingresaron al principio de este gobierno, con este año como de gracia, podríamos decir, se suman 5 años. Y eso iría muy en contra, digamos, de lo que ha dicho la misma Contralora, en que hay 5 años para la legítima... Perdón, para la confianza legítima, sí, lo cual lo estarían cumpliendo y sería imposible sacarlos. Entonces creo que hacer esta protección de manera desmedida hacia los amigos, hacia los pitutos, hacia el conocido, hacia el pariente, no nos parece, porque necesitamos empezar a sacar, de hecho, este exceso de personas que están hoy día en el Estado, que solamente entorpecen o van a cobrar a fin de mes de un trabajo que ni siquiera están realizando. Y creo que dejar este amarre es faltar de alguna manera a este espíritu que se mostró en la primera reunión, en donde iba a haber coordinación, donde iba a haber la mejor intención, y aquí la verdad es que lo que menos se ve es una buena intención en dejar este amarre por ley. Ya, pero este amarre que va por ley, ¿cómo lo van a votar los diputados republicanos hoy? Porque esto va de mano del reajuste. Entonces, yo no sé si esto se va a votar junto, una cosa va ligada a la otra, porque finalmente se puede caer el reajuste. No, entiendo que se va a pedir votación separada. ¿Ya? Para poder votar uno. Esta es la votación miscelánea. Mire, nosotros lo vamos a votar en contra. Y esperamos que las demás fuerzas políticas también lo hagan, porque es una vergüenza lo que está ocurriendo con esta votación y con este amarre, con dejar protegido a los amigos del presidente. Creemos que aquí las cosas se pueden hacer de buena manera. Nosotros hemos señalado desde el primer día en que las personas que hacen su buen trabajo, que además están en sus puestos de trabajo, que están trabajando, colaborando, sobre todo para aquellas personas más vulnerables del país, van a tener sus cargos de trabajo asegurados, digamos. Pero lo que están haciendo en el gobierno para dejar a los amigos, a los apitutados protegidos, no nos parece, y esperamos que haya mesura y haya sentido común en el gobierno, en el Congreso, y esto sea votado en contra. Oiga, para cerrar, Ruth, y ya despidiendo la entrevista, y clarísimo el punto sobre el tema del amarre, ¿no? De los trabajadores a contrata en el aparato público. ¿Qué pasó con el diputado Mesa y esta agresión ahí en el Mall Plaza Norte? Es lamentable ver cómo la gente se siente con la libertad y liviandad de agredir a alguien por pensar distinto, por mucho más allá, cierto, que estén o no de acuerdo con los dichos del diputado. Creo que esto no debemos permitirlo, menos agredir a alguien que representa, que es autoridad popular electamente elegida, cierto, y es lamentable ver esta situación en medio de, sobre todo, de un cambio de gobierno donde buscamos esperanza, donde buscamos mejorar la vida de los chilenos, y tal como lo ha dicho el presidente electo, los derechos adquiridos no se van a tocar. Todo lo que está hoy día, lo que es ley, eso no va a retroceder.
Por lo tanto, ahí uno hace un llamado primero a la no agresión, a respetar a las personas por más allá de que tengamos distintas posturas políticas, distintas posturas de opinión, a respetarnos, a poder conversar, dialogar, y por otro lado recordar que el presidente electo lo ha dicho en distintas oportunidades: los derechos adquiridos no se van a tocar y las 40 horas van a seguir tal cual están estipuladas, que recordemos que las 40 horas todavía no son efectivas. Hay algunos empresarios que lo hicieron efectivo desde antes, digamos, de manera voluntaria, pero esto es paulatino y recién, si no me equivoco, es el próximo año o el subsiguiente en donde se va a implementar completamente las 40 horas. No, se nos queda. Estamos recién en la reducción de una hora laboral. Sí. Estamos recién en esa etapa. Una hora, sí, estamos en las 44. Sí, estamos recién en esa etapa. Así que bueno, vamos a quedarnos atentos, por supuesto, a los pasos del presidente Kast. Hoy día se reúne con Michelle Bachelet. ¿Va a respaldarla finalmente su candidatura para Naciones Unidas? Esa es una decisión que tomará el presidente luego de conversar con la expresidenta, y tomará la decisión que sea mejor para nuestro país y para cada uno de los chilenos que también votó por él. Ya, pero todo indica que sí. No lo sé, nosotros como partido respaldaremos esa decisión, pero no sabemos si va a respaldarla o no. Hay distintas voces, distintas opiniones, y esperamos que después de esta reunión él ya haga conocido, digamos, cuál va a ser la decisión que va a tomar. Queremos agradecerle mucho a Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, muy amable por su tiempo. Gracias, que esté muy bien. Que tenga buen día. Igual, hasta luego.